Bien, buenas noches mis amados hermanos. Una vez más, Dios nos permite compartir con ustedes su mensaje y es para nosotros, créanme, una bendición el seguir aprendiendo cada día. Es interesante, mire, esta noche me gustaría que meditáramos en varios pasajes del libro a los Reyes, el primer libro a los Reyes, capítulo 17, versículo del 1 al 7. Dios nos muestra precisamente la manera en que usa a sus siervos para hacer cosas que nos parecen imposibles muchas veces a los ojos del ser humano. Pero esto tiene que ver con una relación estrecha y entregada hacia el Dios de poder. Nuestro devocional de esta noche, en la cual quiero que medites en verdad, se titula El proceso de Dios en nuestra dependencia hacia Él. Hay cosas que Dios va a hacer y va a quitar de nuestra vida de tal manera que nos lleve a una total dependencia en Él. Santiago capítulo 6, versículo del 17 al 18, fíjese que nos menciona acerca de la vida de Elías, de este hombre que vamos a ver. Un hombre común y corriente, como cualquiera, pero con una dependencia y fe en Dios. Y las experiencias de cerrar, fíjese, interesante, los cielos para que no lloviese y después orar para que descendiera la lluvia sobre la tierra, ya que se avecinaba una sequía en el tiempo del rey Acab. A veces la gente no cree, créame, en el poder de la oración, hermanos. Eso es algo muy feo y fuerte, pero tenemos que creer en el poder de la oración. Por eso a veces no se logran tantas cosas. No logran conocer a Dios, de ese Dios de poder en el cual vivimos y nos movemos. Vamos a ver un poquito del contexto para que usted pueda comprender, fíjese, lo que estaba sucediendo. Acab empezó a reinar sobre Judá en ese tiempo, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pero en una manera que superó a sus antecesores, en verdad. La forma que vio los pecados fue con mucha ligereza y como los hacía Jeroboam, él se fue hasta el extremo, inclinó su corazón hacia la idolatría y esto provocó la ira de Dios. En aquel entonces, pues los profetas de Baal eran adoradores y creían que Baal era el soberano, el que permitía la lluvia y la fertilidad sobre la tierra, pero realmente no fue así. Elías demostró quién era el Dios de dioses al vencerlo plenamente, ahí en el monte Carmelo. Dada su maldad, Acab fue objeto del castigo de Dios, quien usó al profeta Elías de una manera, fíjese, muy admirable, hermanos, para traer una vez más a Israel hacia sí. Todos los juicios, los castigos que Dios ejercía eran precisamente para volver al pueblo, al corazón hacia Dios. Y no era tanto para hacerles daño. No entendían que Dios era Dios poderoso y que quería estar con ellos. Veamos entonces estos pasajes. Fíjese del 1 al 7. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Fíjense qué importante, dependía de Dios. Él amaba estar en la presencia de Dios, era un hombre dirigido por Dios. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Prácticamente dependería de él, pero dependería del poder de Dios, porque Dios así lo había decidido. Pero dijo, yo voy a orar prácticamente para que eso suceda. Elías había sido y estaba siendo preparado aquí por el Señor para demostrar a todo Israel que Jehová y no Baal era todavía el único Dios verdadero. Y es interesante, fíjese que el nombre de Elías significa Jehová es mi Dios. Su mismo nombre implicaba ese mismo hecho. Elías vivía en Galat, al oriente, hermanos, del río Jordán, cerca de una comunidad llamada Tisbe. Es probable, precisamente, que el corazón de Elías se enardeciera cuando escuchó acerca de las maniobras de Jezabel para reemplazar la adoración al Señor con la de Baal. Era un hombre celoso, obviamente. Dios le dio una misión. Con la promesa divina como su arma, se fue hacia el poniente, hacia Samaria, entró introspectivamente en el palacio y lanzó el ultimátum al rey Acab. Proclamó que Jehová era Dios vivo, el Dios de Israel, y que él era su siervo. Elías podía declarar con toda confianza que no habría lluvia ni rocío, porque Dios había prometido que los retendría de su tierra si su pueblo lo dejaba por seguir a otros dioses. Ahora mire, es evidente precisamente que Dios le había revelado a Elías
que cumpliría esa promesa en los días del profeta. Eso constituyó, hermanos, una amenaza aquí para el meollo del balismo, puesto que los adoradores de Baal creían que su Dios era el Dios de la lluvia. El verdadero Dios iba a mandar la sequía y les demostraría que Él y no Baal es quien controla el clima, el soberano de todo. Esa fue la demostración tremenda de la superioridad de Dios y de total falsedad e inutilidad de la adoración a Baal. Versículos 2 al 4, por favor, dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí. Y le dijo: apártate de aquí, ¿sabe por qué? Porque Acab lo iba a perseguir después de la noticia. Y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán. Beberás del arroyo. Y fíjense qué interesante, cómo Dios usa su creación. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Habiendo hecho tan dramático anuncio, fíjese, Jehová le dijo que se fuera a Samaria, al oriente, y que se escondiera en el arroyo de Querit, que estaba enfrente del Jordán, ¿no? Elías tenía que esconderse porque el rey iba a perseguirlo. Se desconoce la ubicación exacta de ese arroyo. Era uno de los muchos riachuelos que se formaban durante la estación de lluvias, pero estaba seco durante el verano. Dios prometió alimento y bebida para su siervo en ese lugar tan inhóspito. Fíjense cómo Dios utiliza estas cosas, ¿no? Versículos 5 y 6. Dice: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Qué bonito es cuando nosotros obedecemos a Dios. Ok, Dios dijo esto, adelante. Dios me manda esto, lo voy a hacer. Dice: pues se fue y vivió junto al arroyo Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Es interesante esta parte. Fíjese, Elías obedeció al Señor, quien milagrosamente le proveyó de lo necesario como lo había prometido. Envió cuervos, aves, que normalmente, hermanos, descuidan sus crías, para que fielmente le llevaran pan y carne a Elías por la mañana y por la tarde. Vemos aquí la provisión de Dios, y que a veces lo que nos parece imposible, Dios lo hace posible en nuestra vida. Y bebía agua del arroyo. La palabra hebrea que se traduce pan es lehem, significa comida en general. Posiblemente incluía moras, frutas, nueces, huevos, etc. Y quizá los traían de un lugar algo lejano, donde la sequía no había afectado todavía a la vegetación. Dios alimentó la fe de su profeta a través del alimento físico de esa manera tan inusual, con el propósito de fortalecerlo, precisamente, espiritualmente, para las proezas que iba a hacer a través de Elías y después de Eliseo. Versículo 7, el último. Pasados algunos días, hermanos, fíjese lo que sucede. Se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Es interesante, le dice: ve, escóndete, bebe agua del arroyo, y ahora se seca. ¿Qué va a suceder? Bueno, mañana lo vamos a ver. Es otro capítulo más que vamos a tratar. Otros versículos, perdón. Pero aquí no se revela cuánto tiempo estuvo Elías en el arroyo. Pero pasados algunos días se secó por la sequía que duró 3 años y medio. Hermanos, Elías había aprendido que Dios iba a proveer milagrosamente para sus necesidades. Pero ahora iba a saber que el Altísimo puede hacer lo mismo a favor de otros, aun de los gentiles. Dios estaba preparando a su siervo para ser protagonista del encuentro definitivo entre Jehová y los profetas de Baal en el Monte Carmelo. La pregunta es: ¿y tú qué tanto le crees a Dios que Él provee en medio de circunstancias adversas? ¿Qué tanta disposición tienes de obedecer cuando Él te lo pide? ¿O te limitas porque ves la adversidad, ves las circunstancias? ¿Crees que Dios puede usar cosas que te parecen imposibles para que llegue a ti la bendición? Yo creo que sí. Dios usará medios que tal vez tú no puedas comprender o no entiendas para que llegue a ti la bendición. Y Dios es así. Obediencia y fe son 2 factores determinantes en la vida de sus hijos, hermanos. Si no estás dispuesto a ejercerlos, no habrá respuesta de Dios. La fe se muestra en obediencia, y la obediencia se lleva a cabo porque hay fe. Así es sencillo. Entonces, podemos ver el proceso que Dios usa en nuestra dependencia en Él.
Mañana vamos a ver otro proceso que Dios usa en la vida también de Elías a través de una mujer viuda. Y te vas a dar cuenta cómo es Dios. Dios te va a llevar por procesos en los cuales te va a convencer para que no quede duda de quién es Dios en ti. Lo imposible para ti es posible para Él. Por eso, hermano, es importante. Soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica MAD y es un placer el poder estar esta noche contigo. Tal vez estés batallando en cuestión de fe, tal vez estés batallando en situaciones que no puedas comprender. Pero déjame decirte algo. Obedece a lo que Dios te pide. Camina en fe. Créele lo que Él dice. Y vas a ver las ventanas de los cielos abiertos. Dios es Dios de poder. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No cambia. Pero tienes que creerle. Y tiene que usar Dios a veces algunas cosas para una total dependencia en Él. Vale la pena. Permíteme orar por ti, que esta noche puedas descansar y mañana nos vemos a las 8 para que podamos entender la otra parte de ese proceso que Dios utiliza en la cual quiere bendecirnos plenamente. ¿Ok? Padre, gracias te damos por esta noche. Gracias porque nos hablas a través de tu palabra. Te bendigo, Dios, porque en muchas ocasiones también, Señor, mi fe se ha visto menguada. Pero cuando creo, obedezco, he visto tu mano poderosa. Y no tengo duda que tú eres mi Dios. No tengo, Padre, incertidumbre. Tengo plena certidumbre de que tú actúas con poder. Y que usarás cosas a veces que nos parecen ilógicas, humanamente hablando, pero que son para ti posibles y lógicas de hacer. Para mostrarnos una total dependencia en ti y sobre todo que tú eres nuestro Dios. No cambias, Dios. Tú eres fiel, tú eres justo y misericordioso. Te pedimos, Señor, que aumente nuestra fe y sigas enseñándonos a través de todo esto. Sigas mostrándonos tu voluntad y darnos la gracia y misericordia de día con día contar contigo y tenerte y depender de ti. Bendecimos a mis hermanos, que tengan una excelente noche y que aprendan siempre a ver al Dios de los imposibles, al Dios que nos dice cosas que a veces no tenemos que cuestionar, solamente obedecer. Te bendigo, Dios, por lo que harás en nuestras vidas, en nuestra familia, en la familia de muchos de mis hermanos y en todo aquel que proclama tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Excelente noche, mis hermanos, que Dios les bendiga. Gracias a todos los que se conectan y sigan adelante, hermanos. Les animo, la verdad vale la pena. Vamos a ver durante esta semana todos los procesos que Dios utiliza y la manera en que Dios quiere y desea trabajar en tu corazón. Dios te bendiga, excelente noche. Hasta mañana.